Nefesh HaChaim, Shar Dalet, parte 4, capítulo 5. ¿Qué partido? ¿Qué va a ser un partido eso? Vamos a terminar todos lesionados. Ya me estoy imaginando el partido. No digas eso. Errar bailando todo. Metiendo no sé cuántos goles. ¿Qué página? Reish Samach Zain, muy bien. Top. Hazrat Hashem, nuestro estudio en honor de todos nuestros queridos Hayalim en todos los frentes, entre ellos a mi hijo que está en, creo que hay un poquito en el Líbano y un yerno que está ahí cerca de Gaza, que es Baruch Hashem, ahí, y a todos los demás. Baruch Hashem, que haya refuah shlema para todos los enfermos y heridos y que pronto regresen los rehenes y que sea el Ilun a todos los caídos. Que Hashem acabe con toda la maldad y los malvados del mundo. Sácalo, ¿no? Todo. Aquí ahora estamos tranquilos, ¿sí? Sin peleas, sin nada. Bueno. Entonces hablamos la semana pasada de que tenemos dos cosas muy importantes en la vida de Am Israel, de Yehudi. Una es la Torah y la otra es Yirat Shamayim. Y el Talmud, en el Tratado de Shabbat, hace la analogía y la comparación en base al Pasuk en Yeshayahu 33 y aprende de 6 palabras que hablan de los Shisha Sidrei Mishnah, de los 6 componentes básicos de la Torah Shebe'al Peh, de la Torah oral, que es la Mishnah. Y dice el Pasuk, Vaya emunat iteja chosen yeshuot chochma badat, y de que de cada palabra, como lo explicamos, se aprende uno de los Sedarim, de los órdenes del Talmud. Y el final del Pasuk dice, Irat Hashem hi otzaro, que el temor a Hashem es su lugar de almacenamiento, ¿sí? De su bodega. Ahí es donde se debe colocar todo el conocimiento de la Torah. La bodega, el lugar de almacenamiento de todo el conocimiento de la Torah del Yehudí tiene que ser Irat Hashem. Entonces vemos aquí que la Gemara tomó el ejemplo de la Torah como la cosecha, ¿sí? Como 6 tipos de cosecha. Y la Irá la tomó como el lugar donde se acumula todo ese conocimiento para que la Torah se mantenga, se sostenga y no se eche a perder, porque si la dejamos a la intemperie, la dejamos en el campo, entonces se va a dañar con el agua, con el sol, con los animales, con ladrones. ¿No? Ya fe. Muy bien. Eso es lo que vimos. Continúa ahora en base a esa idea y dice así:
y de acuerdo al valor de el otzar, la bodega, la gran bodega que preparó la persona, o sea, su irat shamayim, su temor al cielo, su temor a Hashem, que preparó el hombre, ken al ze ha'erech yuchal leikanes, de esa forma va a poder introducir, uleishtamer, y cuidar, uleitkayem, y de sostener y de mantener betojo dentro de él, dentro de esa bodega, tevuot Torah, las cosechas de la Torah, que fia sheyachzik otzaro. Tienes una bodega grande, tienes más cosecha para introducir. Tienes una bodega pequeña, entonces hay menos cosecha para introducir. כי האב המחלק תבואה לבניו, הוא מחלק ונותן לכל אחד מידת התבואה, כפי שיחזיק אוצרו של הבן אשר הכין על זה מקודם. Cuando el padre reparte la cosecha, le deja la herencia a sus hijos, entonces se le quiere dar a todos sus hijos. O sea, ¿qué les va a dar a sus hijos? Le va a dar, él va a revisar, va a ir a ver la bodega que tiene su hijo y le dice, bueno, tú tienes una bodega muy grande, entonces te voy a dar más cosecha. Después va otro y dice, venga, tú tienes una bodega muy pequeña, aquí no entra mucha cosecha, entonces te voy a dar menos cosecha. Entonces, de acuerdo a cómo reparte el padre la cosecha a sus hijos, de acuerdo a la bodega que él se construyó a sí mismo. כפי אשר יחזיק אוצרו, כפי אשר יחזיק אוצרו של הבן אשר הכין על זה מקודם. Como el padre no se mete con la bodega, él dice, ese es el asunto de mis hijos, cada uno que haga la cosecha que le parece. Yo tengo suficiente cosecha para darles. Ustedes solamente me tienen que decir, ¿sí?, qué tipo de bodega han construido para que yo les dé esa cantidad de cosecha. Porque el que nos da la Torah es Akadosh Baruj Hu. Él nos da la Torah. Y toda esa Torah nosotros la tenemos que introducir en el lugar adecuado, que es Irat Hashem. Afirco que el padre sea muy bondadoso y le diga a su hijo, yo te quiero dar 20 toneladas de cosecha. Pero el Señor tiene solamente para media tonelada, entonces ¿qué va a hacer con los otros 19,5 toneladas? ¿A dónde las va a meter? No hay dónde meterla. No hay contenedor suficiente. Omnam que Van Shabene no ajole kabelioter, por cuanto que el hijo no puede recibir más. Mehamache no godol, por cuanto que no tiene una gran bodega. Sheuchal lachzik yoter. Gamad y Efsharlo. Entonces, aunque el padre tenga muy buenas intenciones, y Efsharlo litenlo ateoter no le puede dar más. Bimlo ejin lo aben afotzar katan. Y si el hijo no tuvo la disponibilidad ni siquiera de preparar una pequeña bodega, Gama hablo y tenlo claro, entonces lamentablemente el padre va a decir, le va a tener que decir a su hijo, mira, yo no te puedo dar por ahora nada de cosecha porque Pashut Meod no hay dónde colocarla y yo no quiero que se me eche a perder mi cosecha. Prefiero ponerla en otro lado. Que Banshaen lo makom shomar shetit kaem etzlo. Es como una persona que quiere prender una vela, una luz, y poner aceite en el keli, en el utensilio, para alumbrar la habitación, pero no tiene aceite, pero no tiene keli donde poner el aceite. Entonces, aunque tenga muy buenas intenciones de querer prender la vela, no va a poder porque no tiene donde colocar, ¿sí?, el aceite para poder encender el lugar. Pero básicamente nosotros, las personas, somos como el Keli, que tenemos que adecuarnos y prepararnos para ser, ¿sí?, aquellos que podemos ser los receptáculos adecuados de toda la cosecha que Hashem nos da.
El aceite es natural y el keli es el temor de Dios, el recipiente donde se... כן הוא יתברך שמו ידו פתוחה כביכול להשפיע תמיד לכל איש מעם סגולתו רוב חוכמה ובינה יתרה. Así, bendito sea su nombre, su mano está abierta para influenciar siempre a toda persona de su pueblo elegido, Jochma, sabiduría, conocimiento, y que se mantenga en ellos, y que lo aten y lo unan a sus corazones. Para estar con ellos, para disfrutar con ellos cuando lleguen al mundo del descanso, al Olam Haba, y el estudio lo tendrán en sus manos. ¿Okay? Como dijeron Jajamim, Ashrei Misher ba lekan vetalmudo yado. Bienaventurado, ¿okay? El que viene aquí al Olam Haba y el Talmud lo tiene en sus manos. Entonces hoy en día va a venir uno con el celular y digo, aquí tengo toda la Torah, toda la Torah está aquí. Mira, acá está. Digo, no, deja en tus manos, no en el celular que tienes en tus manos. Yo quiero la Torah que tienes en tus manos, no en el celular que tienes en tus manos. Yo quiero ver que tú seas Google, no el Google de ese, que tú seas el rap Google. Ya fue. Pero todo eso tiene una condición, que haya la bodega adecuada, adabar talui, lefio tzara irash tikdame la adam, de acuerdo a la bodega del temor que anteceda al hombre, shimechinlo adam otzar gadol shelidiat Hashem teorah, que si se preparó para él el hombre una gran bodega de temor a Hashem pura, Ken Hashem item lo chochma utvuna verov shefa, así Hashem le va a dar sabiduría, conocimiento con mucha abundancia, que fiche tachzik otzarado, de acuerdo a lo que pueda contener su bodega colectivo del otzaro. Que eso es lo que dicen Jajamim. Hay un dicho un poco extraño que dice la Gemara en Masejet Brachot, y dice así: En HaKadosh Baruj Hu noten chokhma ela lemi sheyesh bo chokhma. Dice HaKadosh Baruj Hu, yo le doy chokhma ¿a quién? Al que tiene chokhma. Sheneemar, ¿cómo está escrito? Ubelev kol chacham lev natati chokhma. Y en el corazón de todo sabio, de su corazón, le di chokhma, le di sabiduría. ¿Qué? Y así dijo Daniel, Yaiv chokhmeta lehakimin, que le da sabiduría a los sabios. Entonces acá hay una pregunta y hay otra más que yo agrego. La primera es, si tú dices que le das jochma al que tiene jochma, ¿de dónde apareció la primera jochma? ¿Najón? Que tú le dices, yo le voy a dar dinero al millonario, pero ¿de dónde apareció el primer dinero del millonario si todavía Hashem no le dio? ¿Najón? Entonces, ¿de dónde vino esa primera jochma para que Hashem le dé más jochma? ¿No? Teóricamente, la segunda jochma que Hashem le da, la primera también se la tuvo que dar a Kadosh Baruj Hu. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿a quién hay que darle jochma? ¿Al que tiene jochma o al que no tiene jochma? Al que tiene. No, al que no. Al que no tiene. Al que no tiene. El que tiene, ya tiene. ¿Para qué le das al que tiene? Dale al que no tiene. ¿Sí? ¿A quién le das dinero? ¿Al pobre o al rico? ¿A quién le das dinero? ¿Pero qué está diciendo? Yo le voy a dar dinero al rico. El que tiene. El que tiene. ¿Mejor? ¿Y qué pasa con el pobre? El millonario va a saber cómo invertir. El pobre no. Ahí dijo la verdad. ¿Qué? ¿Qué? El rico tiene que dar al pobre.
Pero acá dice que Hashem le da Jochma al Jajam, no al Tipesh. Teóricamente te dice, ¿a quién le da Hashem Jochma? Al tonto le da Jochma para que deje de ser tonto. ¿Para qué le das Jochma al que ya es Jajam? Al tonto no le falta Jochma, ni no quiere. No, si no quiere, No, el tonto. Omnam Ainyan. Entonces, para explicar esto, tenemos que ir a lo que dice el Pasuk, que Katuv Meforash Gam Irán y Kret Jochma. Entonces, Koden Kol, hay dos tipos de Jochma. Y dice Yov, en el capítulo 28, Vayomer la Adam, Hen Irat Hashem Hi Jochma. Y le dijo al hombre, he aquí, que el temor de Hashem, Irat Hashem, ella es sabiduría. Hi Jochma. Entonces nos dice Yov, uno podría pensar, bueno, Jochma, ¿qué es? Jochma es Jochma Torah, ¿sí? Torah escrita, Torah oral, etc. No. Hashem le dice al hombre, Irat Hashem hi Jochma. Ya, Derech Agav, el Mesilat Yesharim, en la Akdama, en el prefacio al libro, aprende de aquí que Irat Hashem es la principal Jochma. Porque así dice el Pasuk. En Irat Hashem, ella es Jochma. ¿Qué significa? Ella y aparentemente no otra. ¿Cómo? Solo Irat Hashem es Jochma, no hay otra cosa que sea Jochma. Si uno estudió el Talmud, estudió la Torah, estudió el Tanaj, eso no es Jochma. Entonces, no, todo es Jochma, pero hay una que es la Jochma de las Jochmot. La más grande, la más... La base, sí. la base y la raíz. Mejor. Veu mitam anal. Entonces, ¿por qué Yov dijo que Irat Hashem es Jochma? Por el motivo que dijimos antes. Porque si no tienes en dónde contener toda la Jochma de la Torah, entonces toda esa Torah se echa a perder. Entonces tú tienes que tener el lugar en donde poder contener toda esa Torah. Shei Otzaro Atov Shel HaJochma, que es la bodega buena de la Jochma, Shetishtamer, que se cuide, Vetitkayemba, y se pueda mantener en ella. Zeu Shamru, She'en HaKadosh Baruch Hu notenu mashpia Jochma Eliona Shel HaTorah Shetitkayem Etzlo, Ve'yeh Talmudo V'yadol al mi sheyesh bo Jochma, Haynu Otzar ha'ira she'hi muchrechet shetikdam etzel ha'adam. Entonces, cuando dice la Gemara que a Kadosh Baruj Hu no le da Jochma sino a aquel que tiene Jochma, ¿qué fue lo que quiso decir en otras palabras? Yo le voy a dar abundancia de conocimiento solamente a alguien que yo sé que va a poder contener toda esa Jochma y no la va a echar a perder como en saco roto. Y eso es el que tiene Irat Hashem, el que tiene el temor de Hashem. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu hace, que Él da y que influencia una sabiduría superior de la Torah para que se mantenga en la persona, Veyeta el Mudoviado, y tenga en sus manos el estudio de la Torah. Y eso Akadosh Baruj Hu se lo da a aquel que tiene, ¿cómo llamaríamos? La plataforma, para que todo eso se pueda mantener. El que tiene Jochma, o sea, el que tiene la bodega de la Irá, que es necesaria y que tiene que anteceder al hombre para que toda su Torah realmente sea efectiva. ואיש תבונות יבין פנימיות מאמרם ז"ל זה לדרכנו על פי סתרי הזוהר וכתבי האריזה אשר אמרו שהחוכמה העליונה מתגלית רק על ידי מידת מלכותו יתברך, היינו קבלת עול מלכות שמיים. El hombre que entiende de las cosas internas de la Torah, de acuerdo a los secretos del Zohar y de los escritos del Ari Kadosh, que dijeron que la Jochma superior, que es la Torah, se revela solamente por medio del rasgo, de la cualidad, del reinado de Hashem.
¿Qué es el reinado de Hashem? Kabbalat Ol Malchut Shamayim, recibir el yugo del reinado del cielo. El reinado es el lugar en donde se contiene todo ese conocimiento de la Torah. Entonces, ese es el punto de partida. Irat Hashem. La persona que estudia Torah sin Irat Hashem piensa que está estudiando Torah. No, está estudiando Torah, pero es una Torah hitzonit, es una Torah superficial, es una Torah de cáscara. Para que la Torah realmente tenga penetración, sea profunda en el hombre, tiene que estar basada en Irat Hashem. Sería una Torah superficial. ובזה יובן גם כן שמצינו לרז"ל שאמרו לא לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 4 אמות של הלכה בלבד, ובפרק הנומדים אמרו לא לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיים בלבד, ולדברנו האמת הכל אחד, ולכן אמרו אוצר של יראת שמיים עד כאן. Tenemos dos dichos en el Talmud, en Masejet Brajot, uno en la hoja 8 y otro en la otra hoja 33, que aparentemente se contradicen, pero en realidad se complementan. El primero dice: no tiene a Kadosh Baruj Hu en su mundo, sino 4 amot, los 4 codos de la halajá. Bilbat, nada más. Eso es lo más importante. Y por otro lado, la Gemara dice más adelante, no tiene a Kadosh Baruj Hu en sus tesoros, sino Otzar Shel Irat Shamayim Bilbat, sino solamente una bodega de Irat Shamayim. Entonces, ¿qué es lo que tiene Akadosh Baruj Hu solamente en su mundo? Las 4 amot de halajá o el Otzar, la bodega de Irat Shamayim. Respuesta: las dos son necesarias porque una sin la otra no sirve, no funciona. Y por eso cuando hablaron de Irat Shamayim hablaron del Otzar, de la bodega en donde se contiene la Torah. El estudio de la Torah tiene que estar mantenido y sostenido y contenido dentro de una persona que sepa contener todo ese conocimiento. ¿Quién? Pero si la persona no se ocupó de preparar ni siquiera un pequeño otzar, una pequeña bodega, y no tiene chas v'chalila, Dios no quiera, nada de temor, Hashem no le va a influenciar a él el conocimiento de la Torah, porque no se va a mantener, porque su Torah es abominable, que Moshe Amru Razal, como dijeron Jajamim. Entonces, 2 personas que estudian Torah, uno tiene Irat Shamayim y el otro no. Uno estudia Torah hitzonit, una Torah superficial y no interna. ¿Quién? Aquí trae un ejemplo lindo de 2 personas que les preguntas: ¿conociste a Moshe Rabenu? Y los dos dicen sí. ¿Dónde lo conociste tú? Yo lo conocí en la yeshiva, en el Bet Midrash, ¿sí? Cuando estaba enseñando Torah. Y el otro dice: sí, yo lo conocí en la ¿cómo se llama? Donde ahí hacen las operaciones de los muertos, ¿cómo se llama? Ahí en la morgue. La morgue. Sí, ahí lo conocí, estaba bien cortadito en pedacitos. Conocí cada uno de sus órganos. Los dos conocieron a Moshe, ¿no, Juan? Una pequeña diferencia. Uno lo conoció vivo y el otro lo conoció muerto. Pero a ver, es otro davar. Es el mismo Moshe Rabenu. La pregunta es: ¿qué Torah tienes? ¿Tienes una Torah viva o no? Una Torah Has Bejalila, que está media muerta, media descompuesta. La persona que no tiene Irat Shamayim
se encuentra con una Torah que básicamente no tiene la energía divina que tiene una Torah con Irat Shamayim. Los filósofos son grandes luces del conocimiento, ¿no? Son grandes intelectuales. Pero les falta algo. Irat Shamayim. ¿Por qué? Porque ellos son los dioses de sí mismos. Y su mente y su conocimiento es lo que ellos saben. Y por eso el filósofo puede llegar hasta un cierto nivel, que el Talmid Jajam o que Am Israel puede llegar, que es como igual la nebuá, la profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es el shefa, la abundancia espiritual que viene del Shamaim hacia la persona. Y esa es la diferencia. Nosotros, Am Israel, construimos nuestra plataforma para poder recibir esa abundancia, ese Shefa Eloquí, esa abundancia divina. El filósofo no está buscando eso. Él lo que busca es centralizar todo en su cabeza, en su cerebro, en su conocimiento. Ahí todo empieza y ahí todo termina. ¿Qué? Asnajón, Jajamim me dijeron en otro lado, Alevai oti asabu betorati shamaru. Akadosh Baruj Hu dice, ojalá que la gente me abandone a mí y cuiden mi Torah y estudien mi Torah. Mitoch shehayu mitaskim ba meor sheba ya machzira lemutav. Y en el momento que ellos empiecen a estudiar Torah, la luz de ella los va a regresar al buen camino. Así dijeron Jajamim. Entonces, así dicen Jajamim. La luz de ella los regresa al buen camino. Entonces aquí vemos de que la persona tiene que estudiar Torah, porque la luz de la Torah los regresa, los hace volver en Teshuvah. Eso es cuando una persona se encuentra realmente con la luz de la Torah. ¿Qué? Entonces depende cómo uno estudia. Si uno quiere encontrarse con la luz de la Torah, con la energía de la Torah, con la Irat Shamayim de la Torah, entonces la Torah va a influenciar en él. Y Ulay, gracias a esa misma Torah, él va a poder empezar a construir su bodega de Irat Shamayim. Pero no es. Si estudias Torah, no por eso quiere decir que vas a tener. No. Si una persona estudia solamente para sacar un doctorado de Talmud, entonces va a tener Ulay conocimientos, pero esos conocimientos que se van a echar a perder justamente por ese momento, por ese motivo, porque él no se quiere encontrar con la luz, con la energía, con el interior espiritual de la Torah. Él quiere encontrarse con la parte científica, con la parte intelectual de la Torah. Si lo hace de Lishma, lo Lishma, no puede llegar a eso. ¿Pesar? Mejor. Aunque no quiera, después puede llegar. Hay una persona que empieza estudiando, como dijimos, Shelo Lishma. Mejor. Pero él entiende que Bemet la Torah tiene algo profundo, algo... Él ama. Todavía le cuesta estudiar Torah Leshem Shamayim. Sí, él estudia Torah por conveniencia, por esto, por lo otro, porque tiene algún beneficio. Pero él sabe que la Torah tiene una gran luz, pero todavía no está ahí. No está en esa situación. Él todavía no puede estudiar Torah de esa forma. ¿Qué? Entonces, hay personas que
a pesar de que están estudiando ahora Torah Shelo Lishma, ellos saben que tienen que aspirar a llegar a Torah Lishma. Por ahora no pueden, por ahora estudia, ¿por qué? Porque le conviene. Porque quiere sacar su título, porque gana dinero, porque diferentes cosas. ¿Qué? Pero él realmente tiene interés, él quiere llegar a esa cosa, a ese nivel de Torah Leshem Shamayim, a esa Torah elevada, grande, gigantesca, luminosa. Pero hay algunos que no, que ese es el ideal. El ideal es, así como yo quiero ser un gran doctor, quiero ser también un gran profesor de Talmud. En la universidad pagan bien, hay un buen sueldo, entonces yo quiero estudiar eso, pero realmente no tengo ningún interés de encontrarme con la luz de la Torah, con la energía, con la espiritualidad de la Torah. ¿Quê? Se vai muito agora é Kabbalah. A moda é Kabbalah. Estuda Kabbalah, acadêmico, mas nada de A Torá. Kabbalah. É? A Kabbalah. Kabbalah. Os coach aí do mundo, é Kabbalah. boa. כן. טוב, אבל בכל אופן, נכון. חכמים dijeron, que si te encuentras con el Yetzer Hara en la calle, entonces jálalo al Bet HaMidrash. Entonces, en el Bet HaMidrash el Yetzer Hara de alguna manera se somete, ¿no? La fuerza de la Torah tiene eso. La fuerza de la Torah puede hacer grandes milagros. Afilo cuando una persona no estudia en el nivel más elevado, pero momentáneamente tienes que saber que si tu Torah está vacía de Irat Shamayim, es una Torah que está en peligro de deteriorarse, de desvanecerse. Hollywood que tú dices, bueno, pero todavía no estoy ahí, entonces ¿qué hago? ¿No estudio? No, para ahí que tienes que estudiar. Porque tus intenciones son buenas. Entonces, si tienes buenas intenciones, entonces eso mismo ya es un poco la construcción de la bodega. ¿Sabes? El hecho de que tú, Bemet, tienes intenciones de recibir de la Torah, esa luz que hay en ella. ¿Qué? Por eso nunca hay que abandonar la Torah. Si la persona nunca tiene que decir, bueno, sí, como dijimos, o sea, no hay que irse al otro extremo y decir, bueno, entonces mientras no tenga Irat Shamayim no estudio Torah. No, las cosas se deben hacer paralelamente, ¿sí? Hay que estudiar Torah y hay que construir la Irat Shamayim. ¿Qué? O sea, una persona, y es personal, entiendo lo del Irat Shamayim, solo uno sabe si lo tiene o no. O sea, ¿Qué? ¿Najón? ¿Vale? Balzamara Katub, sobre eso dijo Teilim 111. Reshit Chochma Irat Hashem. El comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem. Y otra vez. Irat Hashem es Chochma. El Kamegwar Bakdamot HaZohar, como está escrito en los prefacios del Zohar. Rabbi Hanina Patach Reshit Chochma Irat Hashem. Aikra Achi Mebaile Sof Chochma Irat Hashem. Pregunta el Jajam. El Pasuk aparentemente está diciendo algo que no es correcto. Tú dices, el principio de la Chochma es Irat Hashem. Aparentemente es al revés. Yo estudié mucha Torah y gracias a la Torah al final llegué a Irat Hashem. ¿Cómo el principio de la Torah es Irat Hashem? Es el final, no es el principio. Al principio uno cuando estudia Torah ya está en Irat Hashem. Irat Hashem es un nivel muy elevado. Aparentemente es al revés. Sof Chochma. Al final de la Chochma está Irat Hashem. Ela, dice el Zohar, y Reshit likanes de Toch Madregat HaChochma Eliona. Asher HaRishon LeChochma Eliona, Irat Hashem. Hay dos tipos de Chochma. Hay una Chochma que es una Irat Hashem, que es la baja, que es la plataforma. Y la otra es ya un tipo de Irat Hashem que es en un nivel muy elevado. Entonces,
hay Reshit Chochma y Bemet hay Sof Chochma. Hay el principio de la Irat Hashem y hay el final de la Irat Hashem. ¿Sí? Son muchos peldaños. La persona tiene que empezar a construir su Irat Hashem de tal manera que por lo menos tenga los primeros peldaños, los primeros niveles de Irat Hashem para poder colocar en ellos la Torah. Y después, Kamuban, eso va a ir acrecentándose hasta que la persona llegue realmente a una Irat Hashem que es superflua, que es gigantesca, que es muy grande. ¿Qué? Una pregunta. ¿Qué referencia tiene estos primeros peldaños? ¿Es algo natural que se está en el hombre, en su alma? ¿O porque se supone que Irat Hashem viene del estudio de Torah? Si yo no tengo estudio de Torah, los primeros peldaños, ¿de dónde viene este Irat? Sí, pero la persona tiene Neshama, entonces hay algo que le hace sentir a la persona eso. ¿Qué? No hace falta que O sea, no es... para ello. El Rav Kook dice, nosotros tenemos una gran suerte. ¿Saben cuál es? Que no tenemos que inventar muchas cosas que ya tenemos dentro de nosotros. Porque si las tendríamos que inventar, no podríamos. Imagínense que una persona tiene que inventar en él la humildad. No tiene nada, ni un miligramo de humildad, y ahora tiene que empezar él a inventar dentro de sí la humildad. ¿Cómo, en qué negocio encuentra la materia prima para empezar a construir su humildad? ¿Qué? Entonces dice el Rav Kook de que Behemet, y así también se entiende del Mesilat Yesharim y de otros libros, de que la Atjalá, lo que llamamos el potencial del crecimiento ya existe dentro de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, llevarlo a cabo. Nosotros no inventamos nada, ya está todo adentro de nosotros. Está verde, está crudo, como se dice. Semilla. ¿Ah? Como una semilla, ¿ves? Esa es la Neshama, ese es el potencial, como dice el Maharal, que por eso el hombre se llama Adam, al Shema Adama, porque el hombre recibió el nombre de la tierra, Adam, Adama, ¿por qué? Porque la tierra parece muerta, pero tiene un gran potencial. Si tú trabajas la tierra y aras la tierra y siembras y riegas, entonces vas a sacar frutos. Si la dejas ahí en la intemperie sin hacer nada, entonces van a crecer yuyos ahí van a crecer cosas malas. Pero si tú la trabajas como corresponde, entonces así también es el hombre. Si el hombre trabaja en sí mismo, en todos esos potenciales que tiene, entonces va a lograr grandes cosas, va a lograr grandes frutos. Y por eso a las mitzvot se las llamó peirot, frutos. ¿Por qué llamaron las mitzvot frutos? Porque son frutos que crecieron en una plataforma, en una tierra, en un árbol, en una... ¿qué? Yo oí a algún lugar que un ángel enseña Torah para nosotros conocemos Beduk, normal, Najón, después, y que todo se queda en lo subconsciente. Najón. Cuando el niño empieza a estudiar Torah dice, ¿en dónde escuché yo esto alguna vez? ¿En dónde está esto? ¿Dónde lo me suena, Beduk. Najón, dicen Jajamín que es como una persona que una vez escuchó una melodía hace muchos años y después se la olvidó, ya nunca más la escuchó. Y de repente un día escucha esa melodía y dice, esta melodía me suena, ¿de dónde me suena esta melodía? Entonces la melodía de la Kedusha, de la Torah, de Irat Shamayim, de Midot Tovot, todas esas melodías Hashem ya las introduce dentro del hombre. Y por eso es Bediuk lo que enseña esa Gemara de Masejet Nidá, que dice que el hombre en el vientre de su madre estudia Torah 9 meses, el vientre se transformó en un Bet Midrash. ¿Sí? Y él está sentado ahí con una vela, y por eso las mujeres tienen, ¿cómo se llama eso que le queman? Que todo el tiempo cuando están embarazadas. Reflujo, Najón. Es por esa vela que tienen ahí adentro que les está quemando, ¿sí? Para que el niño está muy oscuro, entonces para que pueda ver, para que pueda estudiar. Entonces vienen 2 malajim y le enseñan la Torah, y todo explican. Pero cuando sale, viene un malaj, pum,
y le pone aquí el dedo y le hace olvidar toda la Torah. Se olvida todo. Cuentan que hubo casos, no sé, o casos de niños que nacieron sin esto, sin este... Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí, ese- Que empezaron a hablar, Torah, no sé, pero les hicieron todo. Bekitsur, Akshav. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Para qué le enseñas toda la Torah si luego se la haces olvidar? No se la enseñes. ¿Para qué se la haces jabal, no? ¿Para qué gastó 9 meses de vida dentro del vientre de la madre y le haces olvidar toda la Torah? Respuesta es eso. Se lo olvida, pero a nivel de la cáscara. En la cáscara obviamente se lo olvida. O sea, el material no lo tiene. Pero el potencial, la capacidad de poder captar la Torah, de poder entender la Torah, de poder desarrollarse en el mundo de la Torah, eso no lo perdió, eso lo tuvo y eso es lo que logró en esos 9 meses. A pesar de que Ulay ahora no sabe ni siquiera leer el Aleph Bet y hay que empezar a enseñarle el Aleph Bet, pero en el momento que él empieza a leer el Aleph Bet, no es realmente algo nuevo, no es algo que él lo inventado, es algo que ya hay en él. ¿Qué? De esa... ¿Qué? ¿Hizo todas las personas que aprendieron Torah en su madre? ¿O ¿Qué? todos? Todos los seres humanos. Y así dice, y así explican también lo que dice la Gemara, ¿sí? Que Hashem creó al hombre, Zahar un Nekeva, macho y hembra, Vaikra Shemam Adam, y los llamó Adam. Pero dice en Hazal, entonces Adam ¿qué era? ¿Eran 2 o era 1? ¿Qué era al principio? ¿Cómo era Adam? Uno. ¿Ah? Era dos y uno. ¿Era 1 o eran 2 en 1? ¿O era 1 en 2? ¿Qué era? Una alma completa. Uno. Los Jajamim dicen de que Adam era hermafrodita, era androginos. Sí, por delante o por detrás, no sé cómo lo veas, tenía cara de hombre y cara de mujer. ¿Sí? Entonces cada vez que el hombre quería darse vuelta para encontrarse con su mujer, nunca se encontraba con ella. ¿Ah? Entonces, eso está en el primer capítulo de Bereshit. En el segundo capítulo viene la operación. ¿Mejor? Viene la anestesia, viene la operación, y ahí que hace Kadosh Baruj Hu, los parte y los vuelve 2 personas. ¿Mejor? Y ahí llamó a Javá, Kolchai, F. Entonces, cuando uno se casa, entonces se hacen Sheva Brajot, se hacen 7 Brajot. Sheva Brajot. La primera braja es Shakol Baraj el Bodol. La segunda braja es Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer Adam, el que crea al hombre. Y la segunda dice Baruch Ata Hashem, Asher Yatzar et Adam betzalmo, que creó el hombre a su semejanza, a su imagen, Betzelem de Umutam, Beitkin lo mimenu, y arregló, corrigió de él, mimenu, Binyan Adeyat, una construcción para la eternidad. Baruch Ata Hashem Yotzer Adam, bendito es Hashem que crea al hombre. Entonces hay 2 brajot de Yotzer Adam. Explican Jajamim, son las 2 partes del proceso de la creación del hombre. El hombre primero era un solo hombre, con 2 caras, con 2 imágenes, con 2 identidades. Y luego Hashem partió esas 2 identidades. Y por eso esa es una de las interpretaciones de la palabra costilla. La Torah dice que tomó de la costilla del hombre. Tzela. Pero la palabra tzela es no solamente costilla, sino que es lado. En la construcción del Mishkan, cuando se habla del lado norte, sur, dice la palabra tzela. Tzela. Esa es la palabra, tzela. Entonces de ahí se aprende de que cuando Hashem creó a Javá, ¿qué hizo? No tomó la costilla de Adam, sino que tomó un lado de Adam. O sea, la mitad de Adam
lo partió y de ahí creó a Javá. Y le dice, ¿ah? Todos dicen que sacó la parte de la costilla. ¿Sabe? No todos, hay dos opiniones. Pero bueno, ¿Sabe? también porque es la traducción de la Septuagésima, ¿no? Y Él depende de cómo En lo la interpreten, palabra, cómo lo lean. En las parashot que estamos leyendo ahora, de la construcción del Mishkan, aparece la palabra tzela, lado. Y ahí queda claro que la palabra tzela es lado. Entonces hay quienes dicen de que esa es la intención, que cuando Hashem tomó el tzela de Adam, no es de que tomó, o sea, que es que tomó la costilla, ¿vale? Hay quienes opinan que es que tomó el lado, o sea, que tomó uno de los lados de Adam, que básicamente era el lado femenino, lo quitó de Adam y luego le dijo a Adam, ahora tienes que tomar a tu lado femenino, conectarte con él, casarte con él, le va a ser el hat y serán una sola carne y tendrán hijos, bejule, bejule. Entonces hay quien preguntó, cuando Hashem creó al león y a la leona, ¿también los creó así? Cuando creó al elefante y a la elefanta. No. ¿Ah? No. No, los creó directamente femenino y masculino. León y leona. No agarró la leona del león y le sacó la costilla y luego le dijo al león, ahora toma tu leona y vuelve a juntarte con ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en el hombre, en los animales, Bemet, la relación femenina-masculina es puramente animal, material. O sea, no tiene que haber un encuentro, ¿sí?, ideológico, espiritual, entre el macho y la hembra de los leones. El único encuentro que tienen que tener es para tener leoncitos. Eso es lo que tienen que hacer. Y después cada uno se va a su business. Pero cuando hablamos de Adán y Javá, Hashem los creó en un solo ente para enseñarles que son una sola persona, ¿ven? En esencia, el hombre y la mujer son una sola persona. Luego Hashem los divide, ¿para qué? Para que se vuelvan a reencontrar y no sean una sola persona porque así fueron creados, sino porque ahora quieren volver a reunirse y transformarse como si fueran una sola persona en la unidad. Pero eso es posible solamente por un motivo, porque al principio fueron uno, porque si no, era imposible de que el hombre y la mujer vuelvan a reunirse y a conectarse y volverse a hacerse uno. Sotomeret, cuando una persona se casa, básicamente está recuperando su identidad, está recuperando su mitad que perdió y que la tiene que volver a encontrar. Esa es básicamente la idea. Por eso Jajamim denominan a la mujer una aveidá, una pérdida. ¿Sí? Que el hombre la tiene que encontrar. Y por eso generalmente el que busca, ¿quién busca a quién? ¿La pérdida busca al que lo perdió o el que perdió busca la pérdida? ¿Quién busca a quién? Entonces por eso generalmente el hombre es el que busca a la mujer y no la mujer es el que busca al hombre. Esa es la idea. Esto es clases de embriología. Esto es clases de embriología. Pero algunos nos dicen que como la mujer salió de la costilla, la mujer tiene que regresar al hombre. Formación del feto. Sería al revés, entonces. No hay diferencia. No me llané. Si es hombre o si es mujer. Es el hombre que tiene que ir. Hashem, no se diferenció. Pero, ¿quién perdió a quién? ¿La costilla perdió al hombre o el hombre perdió la costilla? ¿Quién perdió a quién? No se pierde una parte. Es cuando pierde esa parte que se diferencia a hombre. X es mujer, XY. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente el mismo concepto. El mismo concepto. Entonces, hay cosas que existen en la potencia, en la potencialidad. ¿Sí? O sea, en la esencia, el hombre y la mujer son ejad, son uno. Solamente que Hashem los separa. ¿Por qué los separa? Porque básicamente Hashem no quiere que esa unidad sea obligada, sino que sea voluntaria. Que el hombre y la mujer quieran unirse. Si Hashem hubiera creado a Adán y Javá juntos y los deja juntos para la eternidad, entonces están juntos. Viven juntos.
Solamente con un pequeño problema, que toda la vida se están dando la espalda, nada más. ¿Cuál es la única solución para que se miren cara a cara? Separarlos para que se vuelvan a unir y ahora pueden estar cara a cara. Eso es lo mismo que sucede con la Torá. Si yo tengo toda la Torá en mí, ¿sí? Desde el principio. Yo sé toda la Torá porque ayer me puso la Torá, me puso el chip de la Torá adentro y yo sé toda la Torá y aprieto el botón y empiezo a decir la Mishnah de memoria, la Gemara de memoria y todo de memoria. ¿Najón? Entonces yo tengo toda la Torá, pero la tengo de espaldas. No la tengo por elección. ¿Cómo hago yo para tener la Torá cara a cara? Que me quiten la Torá y yo la vuelva a recuperar. Pero esa es la condición. ¿Por qué la puedo recuperar? Porque alguna vez estuvo en mí. Si esa Torah nunca hubiera estado en mí, misión imposible. No es posible. Entonces ahí viene la pregunta con los Gerim. Entonces, ¿cómo es posible que un Ger se encuentre con la Torah y estudie Torah? Entonces viene la respuesta de Jajamim. No. Sus Neshamot estuvieron ahí, en Har Sinai. Si no hubieran tenido ningún vínculo con la Torá, no es posible que una persona se encuentre con la Torá si no tuvo anteriormente algún vínculo con la Torá. No es posible. Es imposible. Pero ¿Ah? a todos los seres humanos, Dios... No todos los seres humanos. No todos. En el vientre les... Pero aquí está la pregunta que hizo él, que si todos teníamos... No. Claro. No entendí. No. Claro. Mejor es a Israel. ¿Quién estudia Torah? ¿A Israel? No. Claro. Así se entiende. O sea, Dios solo le da la ¿Qué? Torah a Israel. ¿Qué? En el vientre de sus... ¿A quién le dio la Torah? ¿A Israel? Sí. Mejor. Entonces dicen Jajamim. Entonces, ¿qué pasa con los Gerim? Entonces Jajamim dice, las Neshamot de los Gerim, los cuerpos de los Gerim no estuvieron ahí presentes, pero las Neshamot sí estuvieron presentes. O sea, En Matan Torah. A ellos también Dios Entonces, les dio la Torah sí. en el vientre. No, ¿qué pasa con el vientre? No sé, porque ahí estamos hablando también de cuerpo. Hay cuerpo, alma. Vale. ¿Sabes? Vale. No estoy seguro. Vale. Lo que dice López. Pero entonces, ¿por qué es? Porque ellos la recibieron también en el Sinaí. ¿No? Solamente les faltó el cuerpo. Tuvieron el alma. Y después de generaciones, entonces, esa alma caniré que se despierta para reflejarse dentro de un cuerpo. Y ahora sí, volver a reencontrarse con la Torah de una manera física y no solamente de una manera espiritual. Em Devarim 30, quando Moshe habla para o povo que a Torá não é difícil, para que tu diga a quem vai o céu tomar para a Torá para mim, me ensina, ele habla que ele diz que a Torá está muito perto de ti, em tu boca e em tu coração. Isso em Devarim 30, antes de terminar o Devarim, já está dizendo, a Torá já está em su coração. ¿Está? ¿Verdad? O sea, todo lo que dijimos nos hace entender también que Akadosh Baruj Hu agarra parte de su ser, que Ilu, y corta pedacitos y los manda a este mundo. ¿No? ¿Cómo se llaman esos pedacitos que Hashem corta de sí mismo y los manda a este mundo? ¿Cómo los llama? ¿No? ¿Y qué hace con las Neshamot? ¿Qué les dice a las Neshamot que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Unirse. ¿Ah? Tienen que unirse. Tienen que entrar en el cuerpo, estudiar Torah, cumplir mitzvot y luego regresar. Entonces, ¿para qué los manda aquí? Para que luego regresen. Déjalas ahí tranquilas con él. Mamá, ¿qué tiene que empezar a hacer operaciones a Kadosh Baruj Hu con 600,000 Neshamot y mandarlas aquí a este mundo? Que las deje ahí con él. No. Cuando las Neshamot están con él, están sin haber elegido estar con él. Pero cuando ellas bajan aquí y entran en el mundo material y eligen estudiar Torah y cumplir mitzvot, entonces cuando regresan es como cuando regresa la mujer al hombre, como cuando estudia la Torah que ya sabía de antemano, entonces lo hace por elección y no por obligación.
y ha hablado que Israel ha hablado como una nueva que retorna a su ¿Mejor? a una mujer. Ajá. Entonces, ese es el gran milagro. Que así el Rav Kook dice, de que si no existiría esa potencialidad, o sea, tiene que haber algo. ¿Okay? Y la prueba es el animal. Porque un animal no puede tener Irat Shamayim. Porque el animal no tiene nada que ver con algo que lo vincule con la dimensión espiritual. El animal es dimensión animal. Y se acabó. La única forma que el animal se conecte con Hashem, ¿cuál es? Que yo me lo como. Que haga Shakol ni Abid Baró. ¿Ningún animal? ¿Ni siquiera el gallo que canta cuando antes del amanecer? No, eso es algo animal. Eso a mí me enseña, ¿sí? Dijeron Jajamim, que una persona puede aprender midot de los animales. ¿Sí? ¿Quieres aprender a ser recatado? Aprende del gato que esconde sus necesidades. ¿Quieres aprender a ser fiel? Aprende del palomo que es fiel con su paloma. ¿Quieres aprender a ser honesto en los negocios? Entonces aprende de la hormiga. La hormiga es muy honesta. ¿Ajá? ¿Qué? ¿Najón? Sí. Pero los pájaros, por ejemplo, en Anet cantan. Y en Arbit cantan. Tienen algo, ¿verdad? ¿Qué tienen? Comienza a comentar. Pero es instinto, es instinto. No tienen neshama, tienen nefesh, por eso se llama nefesh ba'amit. Tienen un instinto animal. ¿Najón? ¿Qué? Por eso dice el Rambam de que no compares lo que se denomina el instinto o el alma del animal con el del hombre, porque Ulay tienen el mismo nombre, pero son dos esencias totalmente diferentes. Una es divina y la otra es animal, son dos cosas diferentes. El animal tiene solo nefesh, ¿no? ¿Ah? Najón, nefesh. Ruach, neshama. El pueblo que salía con Moshe Erebrav, como son, ellos tenían esa el Erebrav. ¿Tenían esa mod o se convertía también? Esa es siempre la pregunta de cuál es la motivación de la conversión. ¿Sí? ¿Por qué los que salieron con Moshe, el Erebrav, se convirtieron? ¿Por qué se quisieron convertir? Más iba. ¿Por amor a Israel o por miedo a Israel o por la mística de Israel? ¿Ah? ¿Qué con miedo? ¿Ah? Vaya. Mejor. ¿Cuál fue la motivación? Top, Zeu. Esa es la idea de lo que estudiamos. Kadima.